pedido para Congreso de Intendentes. Muy bien, Vamos te dejé hablar, ahí. pero estamos al aire. Para que vean que es verdad que chumbeamos en la tanda. Estamos recibiendo a Elvia Ferreira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Bienvenida. Bien, ya estábamos buen chumbeando. día, ya estábamos adelantando. Pero bueno, vamos a contarle a la gente. Hoy por hoy, entonces, si hablamos de Magisterio, ¿cuál es el conflicto central que tiene Magisterio? ¿Cuál es el reclamo central? Porque esto viene de hace muchos años. Si yo digo, o esperan que diga, el mínimo de un 6% para la educación, me va a decir, invitaron a Elvia para que repita lo que todos lo mismo sabemos. de siempre. En principio agradecer porque el espacio va a dar oportunidad de ver qué contenido le ponemos a esto, que es un mínimo de un 6% del PBI. Que el presidente dijo que si fuera por él lo daba. Sí, él lo dijo en la primera entrevista a principio de mes, si es por él, lo daba. Lo que nosotros queremos, y a través de ustedes también, ir intercambiando es qué significa y qué contenidos para ese 6%. Entonces, en esta posibilidad que se da a través de la Presidencia de la República de la primera entrevista, muestra una parte de lo que necesariamente la educación pública, la escuela pública uruguaya, a nuestro entender, está necesitando. Y digo una parte. Tú me decís, ¿cuál es el conflicto principal y central? Y bueno, sí, el paraguas grandes es que es necesario invertir en mayor presupuesto. Y después está qué contenido le ponemos a eso. Y esto es uno de los puntos que nos da la posibilidad de ir mostrando que más allá de salarios, que no es menor, pero también está, que más allá de otras reivindicaciones que están tan vigentes como cuando las exponemos. Pero en este marco decirte, ¿cuál fue el punto central de nuestra entrevista y de nuestra mesa de trabajo de ayer? Principalmente que nosotros vemos que las políticas públicas en infancia, en primera infancia, en infancia específicamente, que es lo que trabajamos en las escuelas públicas, no las estamos viendo desde el territorio de una forma coordinada que lleguen a tiempo para poder, en definitiva, potenciar aprendizajes. ¿Qué vemos nosotros de las escuelas? Algunas situaciones de algunos niños en esa diversidad de personas y de trayectorias y de situaciones que necesitan de atenciones especiales en determinados lugares. Llámese Ministerio de Salud Pública, llámese MIDES, ¿qué pasa? El niño es derivado a esas estructuras asistenciales, por llamarlo de alguna forma, pero a la escuela, nosotros, los maestros, no tenemos una vuelta rápida. ¿Por qué digo rápida? Porque pensamos en un niño, poner que ingresa en 3 años a la escuela y hace su escolaridad hasta sexto. Podemos decir, son una cantidad de tiempo. Pero saben que nosotros vemos niños que detectamos o vemos en la clase algunas conductas o algunas situaciones que ameritan la intervención desde otros ámbitos, así lo expresamos y es como que el niño está en manos de otros y nosotros como escuela no recibimos a tiempo, pasa rápidamente y los padres y los oyentes nos dirán, sí, tiene razón la maestra, porque es verdad, a veces cuando tenemos el chiquito de 3 nos parece que cuando llegue a sexto le falta una eternidad y en realidad así ya está cumpliendo sus 11 o 12 años. Eso me hace acordar algún lugar que no me acuerdo si era de primaria o de secundaria, que para hacerle un estudio a los chicos estaban demorando años ahí en Fernández Crespo, no me acuerdo si era de secundaria o de primaria, pero más allá de donde sea, estas demoras son tiempos... Hace que se vaya la vida del niño. Exacto. Son tiempos que a nuestro futuro del Uruguay, que son nuestros niños, se le pase. Se le pase el tiempo de aprendizaje, se va volando. Entonces, una de nuestras preocupaciones es esa, que debe existir mayor coordinación y para eso hay algo fundamental que también lo dijimos ayer, que debe existir mayor difusión de las políticas públicas en infancia. Porque yo le pregunto a los oyentes en general, inclusive me lo pregunto a mí, ¿todos los uruguayos sabemos? No.
sabemos qué hacer cuando tenemos una determinada situación, porque lo ponemos en el centro escolar, pero ¿qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con los barrios, con las familias? ¿Sabemos a dónde ir? Y también voy al educador, digo, sea maestro, sea profesor, porque la situación que ocurrió hace poco, por ejemplo, en la UTU, marca una ignorancia de qué es lo que se debe hacer en ese momento de parte de la institución como institución, pero también de la justicia, porque había hasta riesgo de vida en esa situación. ¿No deberíamos tener tal vez un mecanismo más aceitado, perdón el término, pero sí, más aceitado de todos los actores con la institución escuela? Yo sé que hay, el que me escuche dirá que determinante lo que dice la maestra, pero sí, hay barrios, hay comunidades, hay grupos de trabajo que están funcionando muy bien. Ahora, deberían funcionar muy bien en todas las comunidades. Es más, desde la ignorancia, porque capaz que ahora te lo digo y me decís que sí ocurre, pero tanto el MIDES, por sus múltiples proyectos que tiene, como el INAU también, como salud pública, uno se imagina que deberían estar interviniendo en la escuela, o sea, trabajando en la escuela en equipo. ¿Eso ocurre? Y bueno, insisto, hay zonas y hay lugares que esta interinstitucionalidad se da y sabemos que es. No queremos dejar de reconocer que existe. Por supuesto. Ahora, hay que hacer una visión nacional del tema. No es posible que ocurra algo, algún niño en la escuela que demande, sin ir más lejos, una internación en el Hospital Pereira Rosell y que quien esté acompañando al niño sea el maestro. Entonces, no es que el maestro no tenga que estar, estamos. Pero el maestro tiene que estar haciendo otra cosa. Tiene que haber otros organismos que atiendan la infancia, que sean los que rápidamente determinen que ese niño tenga, además de la atención de salud, que sí la tiene, por supuesto. Pero otros actores. Otros actores que jueguen estos papeles de protección, de contención. Porque después, ¿saben qué nos pasa? Después dicen, no tenemos los porcentajes comparados con otros países, porcentajes de aprendizajes en nuestros niños uruguayos. Y los números los cantan. Ahora, ¿vamos solo a centrarnos en los números? ¿O vamos a hacer visiones más amplias que tenga que ver con qué necesita el niño para poder aprender? ¿Qué necesitan los centros escolares y cuáles son las mejores condiciones para trabajar? Porque nosotros somos trabajadores. Absolutamente. Históricamente, en determinados periodos del año, siempre, verano obviamente, cuando empezaban las clases, ahí venían las noticias de todas las cosas edilicias de los liceos que no se podía entrar, de las escuelas que tenían que empezar más tarde, solamente por condiciones edilicias, más allá de si había horas asignadas, si había maestros, más allá de eso. ¿En eso cómo estamos? Porque no se habló mucho más, no tenían bomberos, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, en eso que no se habla hoy, 2018... Exacto. ¿Es porque está bien? Bueno, la Federación desde el 2011, 2012 hizo una fuerte denuncia, por eso en aquel tiempo se escuchó mucho. Denunciamos nuestros centros que tienen más de 100 años de construcción, con escaso o nulo mantenimiento, o en la espalda de los padres, de las comisiones de fomento, de los directores y los maestros. Esa denuncia la hicimos y no solo denunciamos, trabajamos en forma conjunta con el CODICEN de la ANEP en aquello del relevamiento de situaciones que llevó a un plan de obras en el año 2013, un plan de obras que se fue llevando a cabo. ¿Qué decimos hoy? ¿Estamos bárbaros? No estamos bárbaros. Pero estamos mejor. Pero estamos con un plan de obras de trabajo que se está interviniendo en ese sentido. Es por eso que hoy no se escucha tanto. Por eso no se escucha. Porque las noticias... las noticias buenas no circulan. No circulan tanto, lamentablemente, pero sí se está trabajando en eso. ¿Qué falta? Sí, claro que falta. Que tenemos aulas con contenedores, aunque no les guste a algunos que se hable de contenedores, aulas móviles, sí, es verdad que aún siguen. Pero ahora, que ha habido un cambio, Ahora yo te voy a decir un comentario de Feria, ¿no? Sí. De la vieja vecina que hablaba del porcentaje que se le daba a la educación en determinado momento, después aumentó el porcentaje que se le da y aumentó además el Producto Bruto, por lo tanto aumenta en millones, por más que no sea en porcentaje, en millones lo que se le da
Y dice la vecina, y yo no veo resultados, y veo los estudiantes que dejan de estudiar, y veo... ¿Es verdad que entró plata y que no se están notando los cambios? ¿Fue solo a sueldos? ¿No está esa plata? ¿Qué pasa? Bueno, primero, ¿es verdad que entró? Para la vecina. Sí, ¿es verdad que entró plata? Sí, claro. Sí, es verdad. Claro. Entró. Entrar entró, bien. Indudablemente entró, porque además es porcentual al crecimiento del país. Si el país crece, y está bien que así sea. Bien, ¿y eso repercute en educación? Y bueno, hace un momento hablaste de lo edilicio, tú. Capaz que la vecina, el vecino, está bien que sepa cuáles son los porcentajes de distribución de eso que ingresa a la educación. Ajá. En porcentaje somos 60.000 funcionarios, nos han en todo el país. En toda la NEP, no solamente primaria. Estamos en ese aspecto, 60.000. ¿Que son salarios? Sí, claro que son salarios. ¿Dignos? Bien. Son salarios que han tenido un... No, lo pensé antes de contestarte, porque a veces solemos caracterizar determinadas situaciones de una forma y queda matrizado algo que de pronto después es difícil de sacar esa imagen. Exacto, de sacar esa imagen. Son salarios que han crecido gracias a la negociación colectiva, han crecido. ¿Lo suficiente? No, pero partíamos mejor, de muy bajo. Claro, pero como la policía. Y bueno, o el salario mínimo. O por lo menos como el salario mínimo. ¿Es suficiente el salario mínimo? No, hoy estamos reclamando otro piso del salario mínimo. Por lo cual, ahí para que se entienda en algo, se ha invertido, el Uruguay ha invertido más en educación. Sí, claro. ¿Lo suficiente? No, todavía no. Porque si hubiese sido lo suficiente, no nos estarían escuchando un día sí, otro también, solicitar, pedir, reclamar, demandar al Uruguay y a la sociedad que es necesario una mayor inversión. Absolutamente. Entonces decimos un mínimo de un 6%, sí. Hay países donde el salario del educador es maravilloso porque es el que educa a los futuros integrantes de la sociedad. Y tiene que ver con un reconocimiento social. Absolutamente. Cuando el Estado habla de 18% del presupuesto de educación, ¿de qué está hablando? Bueno, habría que preguntarle en qué habla cuando dice 18%. Recordó que el país dedica 18% del presupuesto de educación. Álvaro García. Ah, bueno, seguramente Álvaro García, pero sería él. Está incluyendo en ese... Es economista, yo soy maestra, pero seguramente incluya todo lo que tiene que ver con educación. Claro. Absolutamente. Nosotros representamos educación formal. Pública de 3 años a 12, 14, o sea, primaria, en el caso de la federación. Nos van a quedar 80 temas sin conversar, pero hay un tema que también estuve escuchando el otro día, avísenme si me voy de tiempo, que es el tema cuando una maestra recibe a una estudiante de magisterio en la clase, o sea que también está formando a esa, y que hay un tema con lo que se le paga o no, que hay un tema con los cupos. ¿Qué pasó con todo eso y en qué quedó? Y bueno, eso lamentablemente se inicia en febrero cuando el Consejo de Educación Inicial y Primaria decide cambiar las condiciones de trabajo. Y digo lamentablemente porque debió haberlo hecho conversando con nosotros, claro, con los sindicatos. Eso no fue hecho de esa forma. Cuando nosotros recibimos una circular de primaria, inmediatamente solicitamos la entrevista, estuvimos con ellos, planteamos nuestra posición. ¿Eso qué es? Para que lo entendamos todo. Sí. El maestro, el estudiante de magisterio que va a las escuelas a hacer sus prácticas, sí, el maestro recibe una compensación. Y cuando hablamos de una compensación es algo mínimo. Que deben ser 2 pesos. Bueno, sí, más o menos es algo mínimo. Pero recibe una compensación por ese trabajo, además del trabajo de aula que realiza. Porque está formando al futuro docente. Que le demanda doble agenda de trabajo, que le demanda... O sea, recibía esa compensación. El Consejo de Primaria cambia las condiciones y dice, solo va a percibir esa compensación si por lo menos tiene 2 estudiantes a su cargo. Entonces, si tenés 1, vas a hacer el trabajo, pero no lo vas a cobrar. Lo dije sintéticamente para para que la vecina lo entienda. Yo lo entendí así. Es así. Entonces, esto, qué fuerte. Entre otras cosas, esas otras cosas y esos otros puntos, en distintas instancias, el Consejo de Primaria lo fue flexibilizando. Bueno. Pero lo fue flexibilizando en otros puntos. Este que acabo de mencionar aún no está flexible del todo, por lo menos por
este año. Hasta anoche tuvimos una reunión en el Consejo de Formación en Educación con los estudiantes, autoridades del Consejo de Formación en Educación, autoridades de primaria, la Federación, buscando caminos de solución, porque ¿quiénes son los que están en este momento más perjudicados, además del maestro, que va a desempeñar un trabajo y no va a ser remunerado adecuadamente? Es el estudiante. Claro. Hoy están ocupados 2 de los institutos normales. Pero además, perdón, ¿es que tengan que tener 2 estudiantes de magisterio a la vez? Ah, sí, hemos tenido 3 y 4 y más, a la vez, claro. Pero entonces también están afectando a la dedicación que le puede dar esa maestra al estudiante. ¿Me explico? Y bueno, y es uno de los argumentos que le hemos esgrimido al Consejo de Primaria. ¿Y cuál es el argumento de ellos para esta medida? Bueno, hay varios. Uno de ellos es que hay más estudiantes que van a hacer la práctica de otras carreras secundarias, por lo cual, como se trata de una compensación, es un tema presupuestal. Hay determinada cantidad de dinero a ser repartido, para que lo entendamos todos, a ser repartido entre mayor cantidad de personas. Como hay más estudiantes. Entonces, y la misma plata. Exacto. Qué pobreza. Más o menos es uno por ahí. Entonces, necesitamos que los maestros de práctica tengan una remuneración adecuada, por supuesto. Creo que eso todos lo entendemos. Entonces, ¿necesitamos más presupuesto para la educación? Y sí que lo necesitamos. ¿Es el centro hoy de los reclamos? Y capaz que no es el centro, pero sí es uno más. Nos quedaron de todos temas para hablar. Quería hablar del plan Ceibal, de toda la aplicación de la tecnología en la... Pero podemos volver, porque todo el tema ese de cómo está funcionando y cómo, sobre todo además para la vecina que no sabe, no lo entiende ni nunca vio una computadora del plan Ceibal, está bueno informarnos también. A las órdenes, con gusto vuelvo. El relacionamiento con María Julia Muñoz, nos quedó todo, lo del ADN de la educación. La invitamos otro día, me dice el productor. Muchas gracias, producción. Elvia, muchísimas gracias. Éxito en todo lo que se pueda lograr, porque además es lo mismo que estábamos hablando con los músicos emergentes. Estamos hablando del futuro. Exactamente. No estamos hablando de nada para nosotros, estamos hablando del futuro. Totalmente. Gracias. A ustedes, un gusto. Nosotros nos vamos unos minutitos nomás, pero ya volvemos, tenemos todavía más rock and roll en Día a Día junto a vos. No. Peleaste y luchaste. Yo todo lo que quiero es cuidarte hoy.